Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios en este hermoso libro de Juan. Un libro que muchas veces es el primero que le dan de leer a aquellos recién convertidos. Pero, de todas maneras, aquellos que tenemos mucho más tiempo en el camino del Señor, estamos viendo este libro, ¿verdad? Y pensamos, ¡ay! Cuántas cosas que yo no sé, amén, cuando ya deberíamos estar mucho más adelantados en la palabra de Dios para aquellos que tienen ya unos cuantos años. Vamos a comenzar hoy en el capítulo 19, donde comienza a hablar acerca de la corona de espinas. Dice así la palabra del Señor. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Pilato estaba esperanzado que al flagelar a Jesús calmaría el deseo del derramamiento de sangre. Estamos hablando del pueblo. Él pensó, bueno, con darle, se le diría, una buena paliza, ya con eso el pueblo se calmaría y no seguiría insistiendo en crucificarle, en matarle. Sin embargo, no fue así. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de grana. Estas eran espinas. Esto tiene referencia a algo. Si ustedes recordarán o sabrán, los Juegos, como hoy en día se le dice los Juegos Olímpicos, pero los Juegos griegos, las Olimpiadas, vamos a decirle, griegas en aquellos tiempos, saben ustedes, al vencedor se le colocaba una corona pero no era de espinas, claro, una corona de hojas de olivo, o de algún tipo de planta, de algún tipo de árbol, comúnmente de hojas de olivo. Y eran entretejidas estas hojas y se le colocaba al vencedor una corona. Hay muchas menciones en la Biblia acerca de la corona, ¿cierto? A mí me parece que no me acuerdo bien, pero creo que es el estudio que tenemos de Filipenses, en el que hay un estudio entero solamente sobre la corona, y en todos los diferentes pasajes de la palabra de Dios que habla de eso, de las coronas. Creo que Filipenses, no me acuerdo, si alguien se acuerda bien, entonces ahí me dice. Pero, porque hay muchas menciones de corona en la Biblia, muchísimas, pero hay un estudio específico que tenemos solamente sobre ese tema. Es excepcional. Esta corona era de espinas, la corona que se le daba a los vencedores, aquellos que ganaban las carreras, que ganaban los juegos, se les daba una corona entretejida de hojas de laurel, de hojas de olivo, etc. Esta corona también habla de aquella corona que el Señor colocará y dará a los vencedores, ¿se acuerdan? En el libro de Apocalipsis, una de esas hermosas promesas, al que venciere, ¿verdad?, tendrá que una corona. Habla la palabra de corona para aquellos creyentes que han vencido, que han creído, que han terminado la batalla hasta el final, que han corrido la carrera. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia habla de carrera, tipificando este tipo de cosas. Una carrera espiritual, una carrera cristiana. Recibe la corona de la vida, recibe
premio, este galardón. Pero por eso habla que esta corona no es una corona que se marchita, como las coronas que eran dadas a aquellos que participantes, ganadores en una carrera o en una olimpiada, sino que la corona que nosotros recibiremos es una corona incorruptible. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor Jesús, entonces, le es colocada una corona de espinas. Las espinas eran largas, eran puntiagudas, y son insertadas estas espinas en su misma cabeza, en su frente, en toda la arriba. Estas espinas penetraron su piel. Esto ocasiona y ocasionó una inflamación de todo el rostro del Señor Jesús. El insertar estas espinas, el clavar estas espinas en su cabeza, produjeron una inflamación del rostro del Señor, que recuerden también que recibió golpes en su cara. Ahora vamos a ver. Golpes en la misma cara. Aquí dice que fue azotado. Y los soldados entretejieron esta corona de espinas, dice, se la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de grana. Es posible que Herodes haya puesto esta vestidura sobre él. Esta vestidura de grana, vamos a decir, ellos hicieron esto para burlarse. Esto fue una burla, una capa de grana y la corona representando él es el rey. Ahí tienen al rey de los judíos, quien realmente él era el rey de los judíos. Y él es nuestro rey también. Y decían, salve rey de los judíos. Tenía la intención, por supuesto, de insultar no solo al Señor Jesús, sino también de insultar a toda la nación de Israel, en el que la nación de Israel se sintiera avergonzada, ofendida, insultada, de que ese, quien proclamaba ser su rey, se encontrara en esa condición, a punto de ser crucificado. Fíjense qué tremenda las mentes diabólicas de estos hombres. Dice, y le daban de bofetadas, de puños. Después de esto siguieron golpeándole en la cara. Puede ser que haya sido con la palma abierta o con puño cerrado. Entonces Pilato salió otra vez fuera y les dijo, he aquí os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Bueno, insiste esto, luego lo insiste otra vez. Esto es una insistencia que vemos en la palabra de Dios, de estos hombres paganos, por supuesto, totalmente paganos, diciendo, no encuentro ninguna falla, no encuentro falta en este hombre. No hay nada por qué crucificarle. Sin embargo, aquellos líderes religiosos, aquellos que estaban, esa multitud que quería crucificarle, veían todo tipo de fallas en el Señor Jesús. Y salió Jesús fuera llevando la corona de espinas. Este gobernador, él pensaba, bueno, con esta burla, con estos azotes, con estos golpes, mitigaría este deseo de ver muerto al Señor Jesús. Sin embargo, no fue así. Y la ropa de grana, es decir, llevando la corona de espina y la ropa de grana, y les dice Pilato, he aquí el hombre. Dice, aquí lo tienen. Él básicamente pidió algo, dijo algo Pilato, no encuentro falla en este hombre, no encuentro un motivo por el cual ustedes quieran crucificarlo. Y cuando le vieron los principales sacerdotes, este pagano que no conoce a Dios se compadeció al ver esto, pero el liderazgo religioso de Israel no mostró compasión en absoluto. Y así es la religión. Dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los servidores dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Les dice Pilato, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo
crimen en él. Pilato intentó de que Jesús no pasara, no por Jesús mismo, sino porque realmente no encontraba una falla en él. Pero los principales sacerdotes, vean esto, y los servidores, estos ministros, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Su mismo pueblo a quienes él vino a salvar. Versículo 7, le respondieron los judíos: nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. El Sanedrín judío, el cuerpo dirigente de Israel, tanto civil como religioso, no tenía un poder, vamos a decir, judicial, como para condenar a alguien a la muerte, es decir, para matar a alguien, podía, digamos, enjuiciarle, pero no podía ejecutar en sí esta pena, porque recuerden que el pueblo de Israel como nación, había perdido esa preeminencia, y el imperio gobernante en ese momento era Roma. Entonces por eso el Señor va a este tribunal romano para directamente que ellos ejecuten este pedido y esta demanda del mismo pueblo de Israel. ¿Y cuál era la acusación que tenían el pueblo de Israel? Era: él se hizo hijo de Dios. Él no se hizo hijo de Dios, él es el Hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo. Él tenía gran temor. Pilato tenía temor porque recuerden que el pueblo se adjudicaba al César. Y entonces si él no hacía nada, o si él buscaba salvar a aquel a quien se proclamaba rey de los judíos, básicamente estaba poniéndose en contra del rey Herodes. Entonces él tuvo temor de que el pueblo hiciera algo para poner a Pilato en contra del rey. Dice: y entró otra vez en el pretorio, Pilato, para seguir interrogando a Jesús, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pilato le estaba preguntando a Jesús básicamente de dónde tú eres, de dónde tú vienes, quién eres tú. Le estaba preguntando si él era Dios. Mas Jesús no le dio respuesta. Él quedó callado, así como dice el profeta Isaías, y no abrió su boca. Entonces le dice Pilato: ¿a mí no me hablas? Es decir, ¿no me contestas? El gobernador estaba enojado porque Jesús no le contestaba, Jesús no se defendía, Jesús no decía nada a su favor. Entonces él le dice: ¿no sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? ¿Por qué tú no dices nada? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no te defiendes? Yo tengo autoridad para dejarte libre o para crucificarte. Respondió Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Fíjense la palabra de autoridad del Señor Jesús. ¿Quién puede pronunciar palabras así? La autoridad que tú tienes, la potestad que tú tienes, no la tendrías si no te hubiera sido dada de arriba, otorgada de arriba, es decir, por Dios. Todo lo tiene Dios bajo su control. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es decir, los que me han entregado a ti están cometiendo un pecado mucho mayor. Se refiere al cuerpo religioso de Israel, se refiere a los sacerdotes, se refiere a los judíos. Nos damos cuenta que hay pecados que son peores que otros. ¿Por qué? Porque este pecado era un pecado voluntario de los líderes religiosos.
en el que, sabiendo por las Escrituras que este era el Hijo de Dios, aún así había odio y había un espíritu asesino en ellos. Eran culpables. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Acababa de decir que tenía el poder de soltar a Jesús. Sin embargo, era un hombre, pero un hombre sin carácter. Un hombre que temía al pueblo. Un hombre que finalmente no tomó ninguna decisión a favor de Jesús. Mas los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Y esto era irónico, ellos odiaban al César en realidad. Sin embargo, odiaban más al Señor Jesús, su Cristo, su Mesías, su Salvador, que al César. Cualquiera que se hace rey, a César contradice. Y con estas palabras aumenta el temor de Pilato, pues el pueblo me va a poner a mí en contra del mismo rey. Entonces, para no meterse en problemas. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús, es decir, sacan a Jesús del tribunal para presentarse delante de la multitud. Y se sentó en el tribunal, en el lugar que se dice empedrado y en hebreo Gabata. Era una plataforma de piedra en el tribunal abierto delante del pretorio, que era el lugar de la condena final. Y era la víspera de la Pascua. El Cordero Pascal ya estaba por ser sacrificado por el pecado del mundo y al mismo tiempo el pueblo de Israel, Jerusalén, estaba conmocionada con todos los preparativos de la Pascua. Fíjense qué irónico, qué contradicción. Las familias preparándose para celebrar la Pascua, buscando su cordero, limpiando sus casas, cuando el Cordero Pascal, el Señor Jesucristo, estaba por ser crucificado por el pecado del mundo. Dice, y era la víspera de la Pascua, era realmente un miércoles en vez de viernes como mayormente se supone. Era miércoles en cuanto al calendario judío, en el que ya al atardecer ya se cuenta el día que sigue. ¿Entienden eso? Cuando ya caía la noche, después de las 6 de la tarde, ya cuando al atardecer, ya se contaba como el próximo día. Entonces ahí cuenten, se consideraría jueves, viernes, sábado, domingo. Dice, en la víspera de la Pascua, y como la hora sexta, a las 6 de la madrugada, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Aparentemente era una resignación de Pilato, se daba cuenta que sus esfuerzos tibios por salvar a Cristo no darían ningún resultado. Dice, bueno, aquí lo tienen. Mas ellos dieron voces, diciendo, fuera, fuera, crucifícalo. Solo Roma podía crucificar, podía tener esa autoridad de realizar, de ejecutar esto. Y entonces ellos quieren a Jesús crucificado, no hay duda de ello, esperando que eso refutaría que Él era en realidad el Hijo de Dios, y ellos seguían la norma de Deuteronomio 21, 22 y 23, que bueno, uno que fuera puesto en un madero era maldito por Dios. Pero ellos no sabían que el Señor Jesús iría voluntariamente a la cruz para cargar sobre Él el pecado del mundo entero. Y les dice Pilato, ¿a vuestro rey he de crucificar? Pero esto era lo que ellos querían. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos rey sino a César. Escuchen eso, no tenemos rey sino a César. Ellos eligieron a César para que fuera su rey, cuando en realidad fue por César que fueron destruidos. En vez de elegir al Señor Jesucristo, su Rey y Salvador, eligieron a un rey pagano, poseído por demonios.
quien luego sería un instrumento para destruir Jerusalén. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. O sea, Pilato consintió a los deseos del pueblo y tomaron a Jesús y le llevaron. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y llevando su cruz, esa es la respuesta de la humanidad al único hombre bueno que jamás vivió. Y llevando su cruz, en realidad el Señor Jesucristo llevó esa cruz, pero la llevó no por Él, la llevó por ti y por mí. Y llevando su cruz salió al lugar que se dice de la calavera y en hebreo Gólgota. Indudablemente se refiere a lo que en la actualidad se le conoce como el Calvario de Gordon, nombre del general británico que descubrió el lugar de la crucifixión y la tumba. Entonces van a este lugar. Este lugar, cuando se ve un poco así más de lejos, la verdad que sí tiene ese aspecto de calavera. Tiene como esas marcas, digamos, como si fueran rastros, como si fuera de una calavera en sí. 18 dice, donde le crucificaron. La crucifixión era la forma más horrenda, más dolorosa, más violenta que pudiera existir para la muerte de un ser humano. Algo totalmente diseñado por Satanás mismo. Y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Esto fue diseñado deliberadamente, la colocación entre dos criminales. Sin embargo, en esta situación, sus enemigos cumplieron lo profetizado en Isaías 53:9. El Señor Jesús, con sus brazos abiertos, extendidos, un criminal de un lado y otro del otro. Qué tremenda esa imagen, ¿verdad? Qué poderoso el Señor en ese lugar, aún en ese lugar de muerte. El Señor manifestó su poder y su gloria. Y escribió también Pilato un título, es decir, Pilato hizo un cartel que puso encima de la cruz, hecho por Pilato, a pesar de los judíos. Y él escribió así, puso Jesús Nazareno, rey de los judíos. Aunque tenía la intención de usarse como un sarcasmo, no obstante era la verdad y el Espíritu Santo así lo ingenió. Que ese cartel dijera Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, ¿no? Cumplió el objetivo que Pilato quería, ¿no? Porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Él estaba fuera de los límites de la ciudad, pero aún era cerca, al lado de una carretera principal. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín esto. Y decían a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, rey soy de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, es decir, lo que ya escribí, ya lo escribí. No va a ser cambiado. Y en efecto él estaba diciendo, ustedes lo han acusado falsamente de sedición contra César, y ustedes saben que me han mentido en mi cara. Porque les estaba diciendo Pilato, ustedes saben que este hombre en ningún momento él estaba buscando derrocar al César no venía con ningún tipo de agenda de ese tipo. Ustedes me han mentido. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, es decir, cuando ya Jesús estaba puesto en la cruz, una obra espantosa, clavar a su mismo Señor en un madero. Dice que tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado
una parte. Se empleó a 4 soldados en la crucifixión. Fue su paga suplementaria para llevar a cabo una tarea tan espantosa, es decir, esta vestidura también fue como una propina para estos soldados romanos. Y su túnica, más la túnica, era sin costura, toda tejida desde arriba a abajo. El valor de esta vestimenta en particular era porque no tenía costura, es decir, era toda una sola pieza de tela. Y dijeron entre ellos, no la repartamos, sino echemos suertes sobre ella de quién será. Lo que Juan claramente vio y oyó con sus propios ojos y oídos realmente aparenta que fue el único discípulo que se encontraba cerca de la cruz en ese momento como para registrar esto. Dice, para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron para sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suertes, como dice en el Salmo 22:18. Esto fue profetizado. Y los soldados hicieron esto. Casi no se daban cuenta que estaban cumpliendo las escrituras. ¿De qué manera podrían, cierto? En ignorancia hicieron esto. El Señor cuando dice, Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, el sufrimiento que ella tuvo que soportar, viendo este espectáculo tan terrible, incomprensible. Y se encontraba también, dice, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces estaba María, su madre, María, la hermana de María, también llamada María, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, es decir, a Juan, que estaba presente, mira él a su madre y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Por causa de sus propios hermanastros que no le reconocieron al Señor Jesús como el Mesías, como el Señor, Jesús lo que hace en ese momento es que le encarga el cuidado de su madre a Juan. Es decir, le está diciendo, Juan, tú tienes que tratar a María ahora como si fuera tu propia madre. Después dice al discípulo, a Juan, he ahí tu madre. Y Jesús le estaba diciendo a Juan que a partir de ese momento en adelante él tenía que cuidar a María como si fuese su propia madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Juan se refiere a sí mismo en tercera persona. La tradición menciona que Juan realizó en totalidad el mandato del Señor Jesús de tomar responsabilidad de encargarse de María. Gloria sea al nombre del Señor. Vamos a una pausa ahora para entonces pasar a partir del versículo 28, la muerte del Señor Jesús. Maestro divino, reprende las olas que furiosas quieren mi barquilla hundir. Mi alma está angustiada, mi corazón tiembla al ver que el peligro cual gigante quiere mi vida acabar. Maestro divino, calma las tormentas de este mundo malo y su vanidad que constantemente atacan mi vida, pues quieren hundirla en la oscuridad. Maestro divino, reprende las olas, que ya es el Dios vivo
llegar contigo a la eternidad. Maestro divino, tú eres mi esperanza, en ti deposito mi debilidad. Dame fortaleza para guiar mi vida y seguir triunfante, venciendo las pruebas y la adversidad. Maestro divino, calma las tormentas de este mundo malo y su vanidad, que constantemente atacan mi vida, pues quieren hundirla en la oscuridad. Maestro divino, reprende las olas, que ya está el Dios vivo, obedecerán. Quiero en tu barquilla navegar confiado y llegar contigo a la eternidad. Que constantemente atacan mi vida, pues quieren hundirla en la oscuridad. Maestro divino, reprende las olas, que ya es el Dios vivo, obedecerán. Quiero en tu barquilla navegar confiado y llegar contigo a la eternidad. Ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no amas ya, pues amar no es sentir, sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado de ti, de ti. Gloria a Dios, estamos de vuelta en Libre al Fin. Seguimos estudiando el capítulo 19 de Juan, a partir del versículo 28 ahora, la muerte del Señor. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, es decir, los últimos momentos antes de su muerte, para que la Escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Salmo 69, 21. Esa era la Escritura que se estaba cumpliendo. Jesús tendría sed. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Este vinagre era una clase de vino que no era un producto tóxico.
Entonces ellos llenaron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo, se la llegaron a su boca. Era el hisopo que además fue utilizado para untar la sangre sobre los postes de las puertas en Egipto en la primera Pascua. En cierto modo es símbolo de la humanidad de Cristo. El hisopo provenía de una planta y el hisopo era utilizado para rociar la sangre, ¿recuerdan? Era utilizado para este tipo de ceremonia. Y esta planta que tiene como unas flores que absorben, entonces se utilizaba para este tipo de función. Cuando, por ejemplo, el sacerdote tenía que rociar, o cuando en este pasaje que estamos hablando ahora, que recién estábamos haciendo referencia en el capítulo 12 de Éxodo, cuando el pueblo de Israel tenía que rociar la sangre de esos animales en los postes para ser librados del ángel de la muerte que tocaría a cada uno de los primogénitos varones. Y allí entonces utilizaron un hisopo. El hisopo es un tipo de la humanidad del Señor Jesucristo. Y cuando Jesús tomó el vinagre, es decir, se humectó los labios y la lengua, eso fue todo, que se habían secado por toda la pérdida de fluido del cuerpo. Probablemente él pidió esto para poder él pronunciar sus últimas palabras. Y entonces dijo, consumado es. Las palabras más significativas, aunque a un gran precio, que todo pecador jamás pudiera haber oído. En efecto, la deuda del mundo fue pagada, cada una de las partes de la ley, todo aspecto de la ley de Moisés fue cumplido en el nombre del Señor Jesucristo, fue cumplido por su vida, por su muerte. Aleluya. Todo lo que demandaba la ley de Moisés, todas sus ordenanzas, todos sus mandamientos, todo aquello que el hombre jamás pudo cumplir, esa ley que condena al hombre, ahora es cumplida por Cristo, y además la penalidad de la ley infringida del pecado también es pagada, esa penalidad, con muerte y muerte de cruz. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesús no murió por sus heridas, sino que Él voluntariamente entregó su vida. De hecho, Él murió cuando el Espíritu Santo le dijo que muriera. Entonces, los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, es decir, estaban con la preparación de la comida de la Pascua realizado el día antes de la Pascua verdadera, para que los cuerpos no quedasen en la cruz, porque luego venía el día sábado, y el sábado, por supuesto, el día de reposo. Entonces, para no tener nada que hacer en ese día, para que los cuerpos, dice, no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, el sabático. No se refiere al sábado normal de los judíos que cae en el día sábado, sino más bien el día alto de la Pascua, el día culminante de la Pascua, también llamado un sábado. Entonces, ¿qué sucede? Lo cual sería, por supuesto, el día jueves, ¿no? Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas a aquellos crucificados y que fuesen bajados de las cruces. Las víctimas en la cruz morían por el impacto del quebrantamiento de las piernas, y para que pudieran bajarlos, de modo que no se quedaron en la cruz en el sábado, sino que fueron bajados antes. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Se refiere a estos dos ladrones. Pero cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, ocurrió algo extraño, porque por lo general las víctimas colgadas en la cruz duraban días sin morir.
duraban días a veces, ¿no? Sin embargo, el Señor ya había expirado cuando van a verle. ¿Qué hicieron? Como ya había expirado, entonces no le quebraron las piernas. Esto es también algo que había sido profetizado, que sus huesos no serían quebrados. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Junto con el resto de los versículos de este capítulo, es esencialmente valioso afirmar, más allá de la controversia, la muerte actual de Cristo. Y luego salió sangre y agua. De su costado salió sangre y agua. Algunos declaran que fue el resultado de un corazón roto o un corazón quebrado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. De su corazón saliendo agua y sangre, de ese costado, ¿no? Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan, él se está refiriendo a sí mismo como un testigo ocular de todo esto que él está contando. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura: hueso no quebrantaréis de él. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Aleluya. Mientras que los judíos se apresuraban ahora a comer el cordero pascal, a comer ese cordero y celebrar esa Pascua. Oh, bendito sea su nombre. Cuando tenían allí al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron, lo cual sabemos que eso habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Zacarías 12:10. Cuando Cristo venga por segunda vez, entonces allí Israel, ese pueblo, le verá. Todos le verá, todo ojo le verá. Pero aquellos que le traspasaron le verán. Y allí no tendrán ninguna duda de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y dice la palabra que van a llorar, se van a lamentar profundamente. Después de estas cosas, José de Arimatea, era uno de los miembros del Sanedrín judío, junto con Nicodemo, el cual era discípulo de Jesús, un seguidor de Cristo, pero en secreto, por miedo de los judíos, tenía temor de lo que dirían los demás, que es lo que podrían llegar a ser, lo cual sucede con millones en la actualidad. Creen en Jesús, pero a escondidas, ¿no? Porque en secreto, por miedo. Dice la palabra que él rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús, porque requirió la cruz para traer a José de Arimatea al lugar en que él adoptaría una actitud valiente y abierta por Cristo. Dice, y lo permitió Pilato, así lo dejó hacer. Entonces vino y José de Arimatea quitó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. El proceso de embalsamiento, porque era la costumbre de embalsamar, de preparar, de untar, de ungir el cuerpo, ¿no? Esta era una costumbre de los judíos, y por supuesto esto lo podían hacer aquellos que fueran adinerados. Algo muy costoso, pero la verdad es que no traería ningún resultado, ya que el Señor Jesucristo se levantaría de los muertos. Recuerden que nadie estaba esperando en sí que el Señor Jesús se levantaría de los muertos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Independientemente de sus pensamientos acerca de la resurrección, José y Nicodemo declararon por sus acciones que ellos
eran amigos de Cristo. Y en aquel lugar donde había sido crucificado un jardín, había un jardín. Únicamente Juan menciona este jardín. Dice, y en el jardín un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Entre otras cosas, previno la posibilidad de cualquier confusión o que el cuerpo sagrado del Señor tuviera contacto con la corrupción. Solamente su cuerpo, solamente Él, esta tumba reservada solo por Él, la cual Él tomaría prestada por algunos días nada más. Gloria a Dios. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos. Se refiere a la Pascua que comenzaría a la puesta del sol. Porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es decir, este sepulcro se encontraba cerca de el lugar de la crucifixión, se encontraba cerca de donde Cristo fue colgado. Y entonces allí había preparado un lugar, un jardín donde ya sería el cuerpo del Señor Jesús por estos 3 días. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Oh, gloria sea su nombre. 3 días en los cuales el mundo entero estaría esperando qué sucedería con ese cuerpo, sin saber que el Señor Jesucristo se levantaría de los muertos, que lo que Él había dicho sería real, que Él dijo, pero ven todo esto que ustedes ven, no quedará nada, yo en 3 días puedo levantar este templo. Gloria a Dios, refiriéndose a su cuerpo como el templo que sería levantado en 3 días. Gloria sea su nombre. Un templo poderoso, exaltado, glorificado, victorioso, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo los poderes de las tinieblas y exponiéndolo públicamente. Gloria sea su poderoso nombre. Jesús, Él es poderoso contra todas las huestes de maldad. Él es poderoso sobre el pecado y Él es poderoso sobre el mundo. Y nosotros somos vencedores solamente por medio de esto, ¿entienden? Nosotros no somos vencedores por alguna otra cosa que hagamos, no somos vencedores por nuestra inteligencia, no somos vencedores por nuestras habilidades, no somos vencedores por nuestro estudio, por nuestros títulos, por nuestras asociaciones, por conexiones que tengamos, por nuestros ministerios, por nuestras denominaciones o iglesias. Somos solamente victoriosos por medio de Cristo Jesús y de lo que Cristo hizo en la cruz solamente y exclusivamente. Que nosotros podamos encontrar nuestra victoria solamente en Cristo Jesús, porque no hay victoria fuera de la cruz de Cristo. No hay victoria en un método humano, no hay victoria en un programa de hombres, no hay victoria en tradiciones humanas, no hay victoria en mandamientos de hombres. Solamente hay victoria en Jesucristo y principalmente en lo que Jesucristo hizo allí en la cruz por nosotros. Allí es donde está nuestra victoria. Y esa victoria fue garantizada, fue confirmada con su resurrección. La resurrección, nunca hubo ningún cuestionamiento acerca de su resurrección. La resurrección de Cristo simplemente nos garantiza, nos confirma el hecho que Él pagó por todo pecado, porque si hubiera quedado algún pecado sin expiar, Cristo no se hubiera levantado de los muertos. Sin embargo, Él sí se levantó. La muerte no pudo aguantar a Cristo. Se levantó de la muerte porque todo pecado fue expiado. Todo. No hay pecado, por más terrible que sea, que Cristo no haya expiado, que Cristo no haya quitado. Quien quita, dice, quien quita, remueve, elimina, saca. Quien quita el pecado, dice, del mundo
del mundo. Amén. Ahora, el pecado del mundo, digamos, no es quitado porque la gente no cree. Esto es creer. Es creer en Cristo, es creer en su obra en la cruz, es creer que Él es Dios, que es el Hijo de Dios, que somos pecadores y que Él vino para salvarnos de nuestros pecados y que requirió su misma muerte, que Él se ofreciera a sí mismo, la sangre de su vida, que Él sacrificara su cuerpo para la redención del mundo. Y esto es algo que debe ser creído. Es solamente por la gracia de Dios, su bondad, a través de la fe, es que podemos nosotros recibir esta salvación tan grande. Y además también vivir una vida, tras esta salvación, una vida en Cristo Jesús, una vida de victoria. Es una vida que va de gloria en gloria en Cristo Jesús. Estamos hablando de una vida en la que dentro del sufrimiento, dentro de las aflicciones, dentro de los problemas, de las vicisitudes, claro, dentro de todo esto aún hay gozo. Es un gozo, dice, inefable y lleno de gloria. Aún dentro de todas las turbulencias de la vida hay paz. Hay paz. Es una paz santificadora, es una paz incomprensible a la mente humana. Pero es una paz que solamente puede venir de parte de Dios. El fruto del Espíritu Santo, este componente, paz, paz, paz. Oh, gloria a Dios. Gloria sea su nombre. La paz viene porque la culpa es quitada. Entonces ahora tenemos paz para con Dios. Y además también podemos tener la paz de Dios. Esta paz de Dios es una paz santificadora. Ahora estamos a cuenta con Dios, el Padre, a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Oh, bendito sea su santo y poderoso nombre. Gloria a Jesús, al Cordero de Dios. Él es nuestro Cordero. Él es mi Cordero, no el domingo pasado, ¿entienden? Esto no es algo de un día al año, no. Esto es algo de todos los días de nuestra vida. Todos los días yo pongo mi fe en este Cordero. Yo pongo mi fe en Cristo, pongo mi fe en lo que Él hizo. Por eso es llamado Cordero de Dios, no Cordero del hombre, Cordero de Dios. Porque es Dios el Padre quien ofrece a su Hijo como un cordero para ser llevado al matadero, para pagar, para expiar, para redimir, para liberar, para desatar. Oh, bendito sea su nombre. Aleluya. Y esta es la obra que Cristo vino a hacer. Y esto es algo que debe estar en el corazón, en la vida, en la mente de todo creyente todos los días y no una vez al año. Bueno, simplemente por una cuestión de tradición. Cristo no es una mera tradición, no es un recordatorio que alguien hace un día y la gente va y viene y se reúnen y comen y toman y se visten y esto no tiene nada que ver con la Pascua. Nada, nada, nada. Oh, Señor, cuánta ignorancia. Cuánta ignorancia el Señor tiene que tolerar de todos nosotros. Estoy hablando de la iglesia. Del mundo, olvídese. Las barbaridades y las blasfemias. Como estábamos viendo anoche, que había un especial y hicieron el domingo. NBC, un especial de Pascua, algo aterrador, algo una blasfemia, una atrocidad. Ese especial musical de Pascua que presentó NBC, pero es el mundo. ¿Qué se puede esperar del mundo? Nada, es diabólico, es diabólico. Pero la verdad
es que no se ve mucha diferencia, realmente muy poca diferencia se ve entre el mundo y muchos sectores de la iglesia, realizando también espectáculos de Hollywood en celebración de Navidad o cuando es la Pascua. No se entiende el sacrificio de Cristo. Y si no se entiende el sacrificio del Señor Jesucristo, lo que llevó, lo que significa para cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, aún siendo cristianos, no entendemos esto. Entonces, para esa persona que no entiende, que no comprende, que no lo vive, que no lo experimenta, la muerte de Cristo fue en vano. Para esa persona no fue en vano, pero para esa persona lo fue. Porque no conoce, porque no entiende, porque no cree. Oh, bendito sea su nombre. Bueno, queridos hermanos, amigos, vamos a dejar hasta aquí. Terminamos el capítulo 19 de Juan para continuar en el próximo programa con la resurrección del Señor, capítulo 20. Bendito sea su nombre el primer día de la semana, ese domingo glorioso de resurrección. Vamos a ver todo esto nuevamente con la ayuda del Espíritu Santo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Oh, there came a sound from heaven as a rushing, oh, a mighty wind. Oh, it filled every heart with singing, and it gave them peace within. Oh yes, the prophet gave the promise, thank God. The Spirit shall descend, and from their innermost being a river with no end. There is a river, oh yes it is, that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. He says, come to these waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There was a thirsty woman who was drawing that day from the well.